Soy Manuela Garrefa, gracias por tu visita a mi canal. Quiero hablar un momento de una foto que vi en las redes sociales, en el Facebook, porque todas estas fotos, eslóganes, posts, así imágenes con frases, son estudiadas para que la gente no piense. Es increíble cómo se quiere casi siempre solamente lanzar un mensaje como si fuese una bala, hacer centro en la cabeza de la gente, de manera que se le dé una orden. Es una orden. Tenemos muy poco para compartir en las redes sociales de lo que se ve mayormente ahí, que se ve aparecer uno todas las veces que enciende, que sea para dialogar. Mucho se dice que es para reflexionar, pero en realidad casi siempre inducir a un pensamiento y que se quede aquello. No es algo así como vamos a ver cuántos pensamientos diferentes puedan salir sobre este tema o qué opináis sinceramente, ¿no? Es algo así como hay que decir esto, hay que pensar esto. Además hay una agresividad detrás, hay algo así como una sensación de rebeldía bastante, yo digo a veces fuera de lugar porque depende, o sea, se difunde un concepto que no, a lo mejor no es necesario en todas partes, pero se difunde todo igual mundialmente. Esto es lo que se está viviendo ahora. Y es agresivo porque viene desvelando un rencor, un sentimiento así de neurosis, de necesidad inmediata de hacer que la gente reciba este mensaje así. De impactar, ¿no? O sea, es algo muy de prensa alarmista, o sea, hemos cogido lo peor para compartir en nuestras páginas, en nuestro muro, en nuestras redes sociales, en algo nuestro. Hemos aceptado o escogido lo peor. No digo todos, pero yo veo que es amplia la cuestión, no puede ser que sean solo contactos míos, porque además yo tengo contactos de lo más variado, porque soy curiosa, me meto en 3000 grupos que tratan diferentes temas de la vida, así que tengo contactos que simplemente somos apasionados del mismo tipo de música o de qué sé yo, arte o de cierto tipo de filosofía o de, qué sé yo, somos veganos, somos, bueno, de todas partes, así que al final hay cada color y tipo de persona hay en mis contactos y veo que esto es bastante fácil que suceda. No, o sea, uno que otro país tiene diferencias, ¿ok? A lo mejor, por ejemplo, yo he notado que las personas que tengo conexiones cuando yo vivía en el Caribe, que son familia de mi hija, familia paterna de mi hija, que son de Caribe, suelen poner sobre todo fotos dirigidas a la familia, o sea, tener un contacto más familiar a través de las redes sociales. Cuando hablan de cosas así, de cosas que tienen que ver con el social, es porque hay algo particular, como que sea en aquel momento día de elecciones o hay un referéndum o hay cosas que se están dando así como manifestaciones, pero por lo general no, ni siquiera ellos entienden por qué.
En vez de mi lado, en mi muro aparecen tantas cosas así que tienen que ver con cosas más sobre política o sociedad y no estrictamente sobre, qué sé yo, cosas familiares como un cumpleaños o hace yo, no sé, cosas así. Ok, pero ya hay esa pequeña diferencia, pero quizá a lo mejor también depende de que nos encontramos. Que a lo mejor son personas que no trabajan en un sitio en que están muchas horas en internet, porque también dependen más que del país de la vida que está llevando esa persona, porque está claro que si yo me conecto en internet 1 hora diaria o 1 hora 2 veces a la semana, hablo de cosas más importantes para mí y la persona directamente que me está viendo en aquel momento, que puede ser, qué sé yo, una prima o alguien que veo conectado, y no es lo mismo si yo, por ejemplo, fuese una persona que trabaja en oficina y está 6 horas con las redes sociales activa porque está trabajando y mientras tanto echa un ojo y entonces ve la noticia, comparte una cosa y eso, ¿no? Ok. De todas maneras, voy ahora al post. Es porque a mí me gusta hablar de temas que tienen que ver con la sociedad, con la costumbre, etc. Sobre todo, lo que más me importa es que se pueda mantener algo de la diferencia cultural, que no se llegue a dejarse manipular por este sistema global de adoctrinamiento. Ok, entonces quiero decir una cosa en cuanto a este post en particular. Aquí se está hablando de lo que la mujer muestra en la calle y lo que esta supuesta necesidad de recordarle a la sociedad de que nunca es culpa de la víctima en el caso de la mujer, okay, habla solo de mujer cuando habla de víctima. Si hay acoso, violación, etc. Y que por lo general no es culpa de lo que ella muestra. Luego casi siempre, por no decir siempre, te hacen ver una mujer como es la belleza estándar, la Barbie, porque están afuera de la realidad completamente estos posts. Porque están dirigidos a que el público se crea que la persona agresiva, la persona violenta, sea una persona que en cierto modo esta misma persona que dibuja aquí los estereotipos de mujeres para el post, lo ve como alguien que se anima si ve una mujer joven, bella y que le muestra algo. Esto no es así. No es así, pero le interesa pintarlo así. ¿Por qué sucede esto? Yo nunca he visto uno de estos carteles con una mujer gordita o una mujer anciana o una mujer no depilada. Parece que cuando se habla de agresión, siempre aparezca una modelo que iba como a una cita con alguien que le gusta. Absurdo, no es así. O sea, incluso le están dando unas imágenes idealizadas al agresor potencial del asunto de que se trata, que de verdad
es contraproducente 100%, pero además, digo yo, si fuese otro tipo de cosa, si fuese otro tipo de propaganda, habría que demandarlos, porque no, que no es así, no, que no es así. Si a mí me agreden, yo no estoy ahí como saliendo de la ducha, ¿ok? Esto es feo para todos. Que una persona llegue a aquello ya significa que en cierto modo, tiene también una idea despreciable de sí mismo. O sea, es una persona que ya no va por la vida pensando que merecer cosas lindas, relaciones alegres, bonitas, limpias. No, ya es una persona que tiene una idea de sí mismo. Fea, una persona, supongo yo, ¿no? O sea, por lo que pueda razonar mi mente, una persona que tiene algún tipo de desprecio hacia sí mismo. Entonces, pero se quiere seguir diciendo esa cosa, ¿no? Ahora, aquí que dice estudio de género en América Latina, a mí esto me da, no sé si es ganas de reír o de llorar, porque no tiene sentido. Esta es es un debate que nació en Europa. En América, toda América, la cosa es diferente, porque en tanto que hay que ver qué se entiende por América Latina, ¿no? Porque hay zonas en América Latina donde hay 4 estaciones, pero hay zonas donde hay siempre verano, ¿no? Una estación única. Ahora, en toda esa área la gente ya se vestía poco o nada por tradición. Y cuando llegó la colonización, de todas maneras, no pudieron llegar qué sé yo, los abrigos de la Unión Soviética. Es lógico que, aunque sea que la gente empezó a cubrirse más porque podía llevar un vaquero y una camiseta en vez que qué sé yo, un tanga de bambú o una hoja de alguna planta. Yo no creo la hoja de Adán, digamos. Yo no creo que o sea, no es que no creo, por lo que he visto no se ha llegado a cubrir mucho, así que este problema nunca ha existido ahí. El hecho de que una persona se cubriese mucho o poco, porque todos se cubrían poco. Así que esto no tiene sentido, pura alienación neocolonialista. O sea, se mete el pensamiento europeo en donde no tiene sentido que esté. Ahora, en la parte en que ves hay 4 estaciones, sí es posible que se dé una dinámica como se ha dado en alguna parte de Europa. En alguna parte, porque yo recuerdo que también nosotros que nacimos en el sur de Europa, teníamos un espejo totalmente diferente de la gente del norte-norte, que parecía no tener este tipo de pensamiento o este tipo de vergüenza o así que teníamos nosotros. Por ejemplo, yo recuerdo que ni siquiera de Suecia, sino que de Irlanda, simplemente. Ha llegado una vez un amigo de mi primer novio, fuimos a la playa y nos dimos cuenta de que él, y luego lo vi en otras personas de Alemania, de Inglaterra, de Noruega, que pueda haber visto accidentalmente, tenía una costumbre que para nosotros era extrañísima. Llegaba a la playa vestido, tenía el bañador en el morral y se cambiaba ahí,
cubrirse sin meterse en una cabina. O sea, el hecho de que por 3 segundos se le viera todo no le parecía ni legal, que lo era, ni digno de preocupación, ¿no? O sea, como nada, se cambiaba y se ponía su bañador, como si nadie lo viera. Estas personas eran diferentes. ¿Por qué? Porque su clima es bastante firme siempre. El hecho de hacer todos estos razonamientos sobre cubrirse, poco cubrirse, un poco, tener un escote, mostrar todo, mostrar poco, son más de las 4 estaciones, porque pienso yo, porque la población pasa unos meses en que se tiene que cubrir mucho y luego cuando viene el verano es como si siempre fuera la primera vez. No es por nada que hablamos de probar el bañador, ponernos a dieta, ir rápidamente. Hay gente que va a broncearse artificialmente antes de llegar a la playa porque le da vergüenza llegar muy pálido. O sea, esa cuestión de mostrarse de repente cuando viene el verano, sobre todo ahora que la estación la media estación, la primavera y los otoños son más cortos, así que te parece que de repente te han encendido la calefacción, ¿no? Afuera. Entonces es como un shock cada año y es esto que hace que hablemos en relación de todo, de la elegancia, de la conveniencia, o sea, de ser oportuno, no ser inoportuno, etcétera, la adecuatez de cada ocasión, o de la moda, o de la, qué sé yo, cualquier cosa, el tipo de persona, si resulta conformista o si resulta anticonformista, y entre otras cosas también de esto, de la agresividad vista en este sentido, ¿no? De que si es que una persona llevando cierto tipo de ropa te da o no te da un mensaje que tenga que ver con la sexualidad o la agresión sexual, que son 2 cosas diferentes, pero en este caso se coinciden, porque en el caso de la sexualidad, la persona que te da cierto tipo de mensaje, como se decía antes, en muchos países tradicionalmente, y esto es verdad que se decía, no es que lo decían los hombres, lo decían también las mujeres, de ahí ahora voy a hablar de esto. ¿Qué sucede? Que en cierta parte donde se decía esto era un mensaje que se mandaba, y era un mensaje que podía querer decir, por una parte, estoy disponible a que haya un acercamiento, puedo considerar la oportunidad de tener una cita. He salido para ir a bailar pensando que pudiera conseguir, que pudiera encontrar una persona que me interesa y tener una cita. He salido atractiva en este sentido, ¿no? Hacía también el hombre, se ponía una colonia, se rasuraba, no sé. Bien, entonces, en el caso de la agresión era otro el tema. Y es esto que nunca se dice en estos manifiestos. Era otro el tema. El hecho de que para las mujeres, nuestras abuelas, digamos así genéricamente, luego depende de cada sitio y cada cultura, que también regional, ¿okay? Que no son todas iguales, hay diferencias muy grandes, pero digamos para la que funcionaba con ese sistema que acabo de decir ahora, la respetabilidad, el hecho de quererse ver respetada en la sociedad tenía algo que ver con estas posturas, estas cuestiones, no solo estas, pero sí también con estas.
la respetabilidad podía tener algo que ver con muchas cosas, como por ejemplo la posición social, el apellido, si era una familia importante, pero también tenían que ver con tu manera de vestir. Y todo lo que era, en algunas regiones, todo lo que era mostrar más desnudez, se veía grosero, se veía como índice de ser una persona de muy baja respetabilidad. Ahora, no sé cómo decirlo, pero incluso el hecho, por ejemplo, qué sé yo, de ver un hombre sin camisa en aquella época ya significaba que tenía que ser un obrero del más bajo nivel, porque un hombre de cierta posición social y basta con corbata. O sea, sobre esto pienso que estamos de acuerdo. O sea, el hecho de ver una persona poco vestida daba la sensación de que esta persona o fuese de un nivel social bajo o fuese una persona que ejercía la prostitución o fuese una persona incluso que tuviese trastornos mentales, supongo. No era una época en que se veía el naturismo, el nudismo, cosas así, al menos en determinadas regiones. ¿Okay? Yo soy de una frontera, me crié en una frontera en que por un lado había eso del naturismo y por el otro lado no, y me acuerdo perfectamente los chistes de los dos lados. Puedo decir que son cosas que muy determinantes para una cultura. Pero aparte de no ser así tan global la cuestión, también es que tiene su sentido. Y yo era muy moderna, era por el naturismo, pero soy una persona que cree que también la gente que no piensa como yo sea gente. No creo que sean personas menos respetables que yo solo por pensar diferente. ¿Okay? Entonces, el hecho de que mi abuela en vez pensara que la vestimenta tuviese algo que decir con tú, diciese algo de ti en cuanto a la posibilidad, el derecho de ser respetado porque eras una persona que respetaba en principio, porque la desnudez se veía como una ofensa, como ofendía la moralidad pública, los ojos de la gente que pensaba como los puritanos, digamos, que era la mayoría. Entonces, era algo así como, qué sé yo, hablar con voz demasiado alta o tener mal olor, o sea, no lavarse, no se veía como ahora, no podemos juzgarlo como ahora. Y cuando nacieron estas concepciones de que había una persona que merecía respeto y otra no, y en el caso de la sexualidad y en el caso de la agresividad en la sexualidad y en el caso de la relación hombre-mujer también tenía que ver con la vestimenta. Estas eran sociedades en que las mujeres en mayoría estaban de acuerdo pensando así, tanto es que el hombre que agredía a una mujer que no era considerada digna de respeto, luego encontraba esposa, o si estaba casado la mujer no lo dejaba. O sea, esto tiene absolutamente muy poco que ver con América Latina, solamente la gente descendiente de Europa y de algunas regiones puede tener algo que ver con este tipo de mentalidad. Los nativos americanos de ningún modo han transmitido que se sepa algo similar, pero que se sepa, que sepa yo.
todo importado. ¿Y por qué se importa esto? ¿Por qué esto? Yo recuerdo que cuando vivía en Venezuela, por ejemplo, se decía que en el barrio donde había muchos franceses, las mujeres eran mucho más liberales que en el barrio donde había muchos italianos, por ejemplo. Estas cosas se veían, estas diferencias se veían. ¿De dónde viene esta globalización de pensamiento? Incluso dentro de los barrios de europeos, si queremos hablar de europeos de descendencia, si queremos hablar de América Latina, ¿quién tiene interés que se globalice así? Yo no, ok, así hay que ver aquí qué hay detrás. Entonces, bien, este manifiesto no explica para nada lo que estoy diciendo ahora, que no era algo que con el fondo rosa detrás de la frase o el fondo violeta si lo pone, se tiene que pensar como dicho por la mujer al hombre, no era así. Esta fue una idea, un cambio que quisieron unos jóvenes y unas jóvenes que querían cambiar ese sistema, pero la mayoría de las personas en vez mayores o mayor, la madre, abuela, abuelo, etcétera, de esos jóvenes pensaban de la manera tradicional, mujeres y hombres. Ahora, ¿qué pasa? No, eso no fue una lucha de la mujer, fue una parte que tenía que ver con la mujer del cambio que se ha dado. También ha llegado el rock and roll en vez que los bailes tradicionales, empezó a bailar despegado en vez que en parejitas, si era en parejita o en grupo, bailar cada uno solo. Esta era una cosa chocante para nuestros abuelos. Se empezaron a ver las discotecas donde tú ibas a bailar con puro desconocido en vez que organizar fiestas entre amistades del barrio. Todas esas cosas cambiaron de repente. Y la parte que tenía que ver con la mujer fue muy promocionada por el feminismo como separada, como si tuviese que estar separada, ¿no? Ella siempre ha creado esa separación. Pero hubieron muchos cambios, como digo. ¿Y qué pasa? Que no era nada que dijese la mujer al hombre. El hombre, así como funcionaba de la manera tradicional con aquellas reglas que habían, porque si quería casarse tenía que funcionar así, igual como la mujer, y si no quería casarse no se hubiera casado, pero la gente normalmente quería casarse, así que es inútil que estemos diciendo que el matrimonio no le conviene a la mujer o no le conviene no sé a quién, porque ahora parece que se ha vuelto, viene siendo una cosa conveniente desde que otro colectivo lo quiere, ¿no? Pero yo siempre estuve contra en el matrimonio de Estado. Creo que se tendría que eliminar, que debería ser una cosa o religiosa o de una notaría privada, nada que ver con el Estado. Pero, y luego que cada quien se case con quien quiere, pero no con el Estado, porque ya estaba en contra del matrimonio entre hombre y mujer como ley. Okay. Así que me quedo con mi opinión, pero los demás pueden tener la opinión que tienen, pero quiero decir, el hombre cómo funcionaba, encajaba en la mayoría, no todos. Hay hombres que se han casado con prostitutas y la han hecho entrar en la sociedad que ellos frecuentaban, en su ambiente familiar, han hecho que se aceptaran o si no se aceptaban se han ido en otra parte con ellas. O sea, esto no es que fuese imposible, no todos los hombres eran iguales, pero la mayoría de hombres y mujeres funcionaba con aquel esquema y la mayoría de hombres y mujeres empezó a funcionar con otro esquema cuando se quiso cambiar. No tiene nada que ver ni con la genética del hombre ni nada, en mi opinión, porque si no hubiera cambiado, ¿no? Violaciones había antes y ha habido después.
en cuanto a la agresividad de la mujer, es posible que determinada cultura, que en determinada cultura se exprese de otro modo. En mi opinión, he hecho mi post en el blog Mujer y Actitud Responsable sobre, por ejemplo, las asesinas seriales, qué método usan, por qué la prensa habla poco de ella, etcétera, cómo funciona la agresividad de la mujer, con qué método, y han salido cosas que ni siquiera yo me imaginaba, ¿no? Pero hay otro estereotipo que viene ahora en la próxima captura de pantalla, que me hace pensar en otra cosa además, ¿no? Y en que en estos folletos, estos eslóganes, estos manifiestos, estos estudios, estas encuestas, la hace gente que o está pagada por hacerlo así, entonces allí no me meto porque no lo sé, habría que ver los intereses de cada quien. O es gente que da la sensación de que no esté viviendo en este mundo. A lo mejor es gente que vive poco. Es gente que vive poco. Por ejemplo, yo pienso que una cosa que no se dice es que de 100 hombres que pueda frecuentar, una agresión te pueda llegar en un caso o dos. Pero existen los otros 98 o 99. Este manifiesto enfoca en la parte negativa. Entonces, si la persona que se obsesiona con este tipo de noticias y se cree que es un problema nacional porque hay un montón de agresiones en número creciente, excesivo, alarmante, etc., cuando a lo mejor se hacen otra encuesta, como hizo una investigadora italiana joven que escribió un libro porque se puso a ver los números y dijo, pero vamos a ver, no, que no lo es una emergencia porque hay mucho más hechos, hay mucho más crímenes de otro tipo que estos. Entonces, ¿por qué me la hacen pasar como emergencia? Aunque yo soy mujer y me interesa que se mejore en este punto, pero quiero saber qué intereses hay en que esto pase como emergencia si en realidad no es exactamente así, no es así para nada, ¿no? Por ejemplo, yo digo una cosa, como que es una asociación de ideas que hago, ¿no? Cuando una persona compra un coche nuevo, normalmente invita a los amigos a beber, normalmente se siente contenta. Pero es muy, muy fácil tener accidentes. O sea, yo creo que si hiciéramos una estadística de los accidentes de coche serían altísimos los casos de accidentes. Entonces, ¿por qué una persona que se compra un coche nuevo no empieza ya inmediatamente a sentirse triste, preocuparse, llamar a los amigos para decir cómo hago ahora, me he metido en un peligro o hacer manifiesto por toda parte que digan por favor tengáis cuidado porque empiezo yo ahora a conducir o no me soy nuevo, quizá que me pasa, ¿no? O no llama a una funeraria y empieza a contratar el tipo de ataúd que quiere, no lo hace. Entonces, es que hay cosas que nosotros tenemos en la mente que tenemos en la mente como peligrosa y otras cosas que no, pero esto no tiene mucho que ver con la realidad, ¿ok? Es simplemente que queremos verlo así o que nos sentimos así o que los más medios nos han metido esa cosa en la cabeza. Entonces, una cosa que yo decía que me da la sensación de que quien escribe esos carteles no esté viviendo la vida que vivo yo de todos los días, no sé en qué planeta esté, a lo mejor está todo el tiempo en la universidad y estudiando y frecuenta poca gente, qué sé yo, porque una cosa es esto del número, ¿no? O sea, incluso si hablamos, por ejemplo, de tradiciones patriarcales, el patriarcado tendencialmente salva a la mujer 100 veces antes de sacrificar a una mujer. No sé si esto pueda pasar a nivel global también en los otros esquemas de sociedad, porque a lo mejor la mujer conviene salvarla si se quiere, proteger la posibilidad de la tribu de tener descendencia, darle más posibilidades de tener descendencia. Pero
en el patriarcado sobre todo, porque vamos a ver, típicos trabajos que se han considerado masculinos solamente hasta anteayer, son, qué sé yo, los socorristas, los bomberos, incluso funciona, creo que todavía, el tema de que en un incendio se salve ante la mujer. O sea, entonces, el patriarcado en sí, por ser tal, creo que por un feminicidio ha salvado a 1000 mujeres por ser mujeres. Por ser mujeres. Tendría que haber una palabra contraria a la de feminicidio, salvicidio, algo así. O sea, porque efectivamente, o sea, si yo tengo 2 hijos y una hija, yo tengo más miedo si mañana sucede algo, que se entramos en guerra o algo, de perder a los hijos que a la hija. O sea, es lo que ha pasado hasta ahora en la mayor parte de los países del mundo, en este caso, en este sentido, a nivel de salvar la vida, ¿no? De salvarse la vida, de tener esperanza de vida, etc. Entonces, pero otra cosa que me hace pensar que estas personas que juzgan así no estén frecuentando mucha gente es la siguiente, y aquí voy a la próxima captura de pantalla, ok, que así nos reímos un poco. Otra cosa extraña que se ha metido en el imaginario común porque se empezó a decir, no sé quién empezó a decirlo, es un comentario de una persona a este mismo post. Una mujer dice: si una mujer que le gustan las mujeres, o sea, una lesbiana, se controla cuando ve a otra en minifalda, entonces el problema no es la minifalda. Y yo le respondo: habla por ti si nunca has sido acosada por una lesbiana o bisexual, o sea, habla por ti, porque tú no la has encontrado. Pero vamos a ver, los casos de lesbianas o bisexuales que puedan acosar o amenazar o qué sé yo, qué otra cosa, violar, porque de eso se habla sobre todo en sitios como las cárceles sino incluso los conventos, o sea, cosas, pero por situaciones particulares, ¿no? Pero, ¿qué sucede? La cosa que hace que sean menos las lesbianas o bisexuales a acercarse agresivamente a las mujeres que les gustan es que son menos en general, son en menor número, en general, como lesbianas. Pero a mí me ha pasado. Yo una vez tuve que cambiarme de número de teléfono y esa chica empezó a fastidiar a todos mis familiares porque le dieran el número. O sea, por años fue adelante esa cuestión, ¿no? O sea, incluso físicamente tenía que yo defenderme. O sea, estas cosas me pasan solo a mí. O sea, tengo algo que atrae a la lesbiana o a la bisexual. Una vez recuerdo que, no lo sé. Una vez recuerdo que en internet, en una de esas, que luego lo dejé porque, bueno, ya es agobiante para mí, pero lo intenté una vez, esos sitios de contacto donde uno pone la preferencia, y una vez encontré 2 personas que me interesaban, hicimos amigos, todavía son mis amigos, pero luego salí de ahí porque había una multitud de contactos, un número exagerado de contactos que no podía gestionar, que no me interesaban para nada, ¿no? Pero yo recuerdo que cuando se me acercaba chicas bisexuales o lesbianas, en un caso, por ejemplo, llegué a pensar, porque era bastante frecuente que insistieran, ¿no? Luego haré otro video sobre la cuestión de la insistencia, porque en una determinada cultura la cuestión de que el hombre insistiera era lo que se esperaba de él, o sea que de ningún modo podía pensar que la mujer dijese que sí al primer intento, pero no porque la mujer no quisiese, simplemente porque se usaba así, y de eso haré otro video. Eso no justifica en absoluto ningún tipo de acoso. Primero, no justifica la violencia sexual, pero no es el caso de decirlo. Si una persona es pacífica, no agrede nunca, no en ningún caso. Yo ni siquiera me como un pollo. A ver,
pero no agredería a nadie. Pero no es por ser mujer que no agredo a nadie. Vamos a ver. ¿Qué más? La cuestión de que si una persona tuviese o no tuviese que insistir, ha cambiado nuestra cultura un poco en toda parte, ha cambiado en muchas partes al menos, y ahora ya no se ve mal que la mujer diga que sí inmediatamente, aunque la mayoría prefiere quedarse en el esquema viejo, esperar a hacerse convencer, pero yo nunca he sido así, yo incluso tomo la iniciativa, he sido criticada mucho por mujeres, así que no lo veo como un problema que me creen los hombres. Es posible que uno que otro hombre quede un poco destabilizado porque no se lo esperaba, pero la mayoría son contentos si la mujer toma la iniciativa. Recibo crítica de otras mujeres, no todas, okay, pero de mujeres que piensan que esto esté mal. No entiendo por qué tenga que estar mal en mi vida y no se ocupen solo de la suya, pero bueno, vamos adelante en paz. Pero esa cuestión de que la mujer tenga que, digamos, que a la mujer se le acepte el primer no, tiene mucho más que ver con el hecho de que el primer no, o sea, son convenciones sociales. Si se sabe a nivel social que el primer no es no, ok, pero si la convención social es que hasta el tercero no es no, es espero a ver que te invente para convencerme, entonces ya no, pero esto no tiene nada que ver con la cuestión de tocar a una persona o agredirla, ok, estoy hablando de hablar por ahora. Las convenciones sociales tienen que ver también con los vestidos o los tatuajes, si estamos en África en un sitio o en el Caribe en un sitio donde hace mucho calor, ¿okay? En las tribus son señales muy importantes, son mensajes muy importantes los que se dan de manera así visiva al ojo ajeno, y son mensajes que dicen algo. Entonces, incluso en cierta etnia, si una persona está comprometida, casada o de algún modo tiene un núcleo familiar o está todavía buscando que si pareja o parejas según según cómo se usa. Entonces, incluso existe aquello en algunas tribus, ¿no? Existe un tipo así de manifestación visual de esa cosa, que en nuestra sociedad es el anillo de boda, por decir, que luego a lo mejor la gente lo usa todo lo contrario, dice que hace que se le acerquen más personas que quieren aventura, y esto lo escuché decir, pero dejámoslo. Es un mensaje, estoy casada, estoy casado, okay. Pero no es un mensaje que significa estoy casado así por hablar de que a lo mejor me puede interesar un juego de sábana si tú eres un vendedor. No, es un mensaje que dice específicamente no te acerques a mí, tendría que decir esto, luego que se interprete al revés, es una contracostumbre que no sé cómo explicar, pero tradicionalmente quería decir no intente ligar conmigo porque estoy ocupada, tengo ya familia, ¿ok? Entonces, así que existe ese tipo de mensaje. Ahora, que en una tribu cambie ese tipo de mensaje, o sea, que una cosa que antes significaba soy digno de respeto o
señorita o mujer casada, estoy saliendo en busca de una cita o estoy saliendo para ir a la biblioteca. Esas cosas que tradicionalmente tenían, enviaban mensajes, de repente cambia la situación y ya no lo envían. Ok, entonces, simplemente ¿cuál es el problema? Esta es mi opinión. El problema que ha ocurrido aquí es que este cambio cultural no ha sido espontáneo, lo digo también en otro video, es diferente cuando un cambio es espontáneo. Si todos empezamos, o sea, si la mayoría empieza a amar el rock and roll, cuando empieza el rock and roll todos empiezan a bailar aquello. Pero es diferente si se quiere inculcar y la gente no está de acuerdo porque está contento con su baile tradicional. Entonces intentará hacer algo para seguir bailando lo suyo aunque le impongan aquello. Y esto es lo que está pasando en esta sociedad con el feminismo. El feminismo, y no es un juicio el mío, es una constatación, grita mucho, adoctrina mucho y al final hace que la gente que no está de acuerdo con el cambio se sienta derrotada e intente seguir a su manera o que otra gente quede confundida, crea estar aceptando el cambio, pero en realidad interiormente sigan funcionando en ella o en él los esquemas anteriores y entonces se crea una confusión, luego hay gente que sí ha querido el cambio y va ya con los parámetros nuevos, pero va enojada con la otra gente que no lo quiso y todo esto se convierte en una lucha, una eterna lucha, que pero es entre todos y todas. No es una lucha entre hombre y mujer. Hay muchos hombres que desde un comienzo, desde antes, desde cuando se decía que se podía agredir una mujer, que se podía violar a una mujer que no fuese de buena familia, porque se decía en algunas regiones, repito, y no en Latinoamérica en cuanto a la cultura autóctona de ahí. En algunas regiones de Europa se decía que el hombre era un ser que no controlaba su sexualidad y incluso había cosas como la prostitución, pero también cosas como una especie de piedad. Hay un párrafo del libro Opiniones de un clown que lo dicen, de Erich Boll. Lo leí cuando era joven y me acuerdo de ese párrafo que decía por qué el cine o la pantalla, los medios de comunicación, quería decir, no, o la novela, etcétera, no hablan de esto, hablan solo de mujeres, hablan solo de esposas fieles o vírgenes o esposas, o bueno, también traiciones, pero debidas a lo mejor al enamoramiento, etcétera. O de prostitutas, pero no de el tipo de mujer que entiende de ese modo la naturaleza del hombre, o sea, como que tenga que hacerle de enfermera. Este era solo un tipo de sociedad. Por ejemplo, yo he tenido parejas de África, del Caribe, y veo que no tienen este tipo de concepción de sí mismo, de hombre que necesite de la enfermera. Una vez me ha dicho
un amigo que mi ex, que son cosas de los blancos, que no me pase por la cabeza asociarlo a algo así. O sea, yo no creo que sean cosas de los blancos, porque como digo, nosotros teníamos una idea totalmente diferente, por ejemplo, de la gente del norte de Europa. Pero lo que pasa es que sí es verdad que en el Mediterráneo, una que otra región, quizás la mayoría tenían esa concepción un poco de... que yo creo que es una concepción maternal. O sea, que es algo así como una hiperprotección, no, como como lo que siempre se ha dicho en los chistes, por ejemplo, de las madres italianas, que lo reconozco, que éramos en aquella época poco capaces de dejar que el hijo varón se hiciese independiente. Lo tratábamos siempre como un niño, al final consiguiéndole otra que se ocupara de él, porque pobrecito no puede solo. Esta situación, ¿no? Cuando se creía esto, se creía que no pudiese controlar tampoco su propia sexualidad, entonces era la mujer que la controlaba, de cierto modo. O sea, haciéndole de enfermera o como esposa o como prostituta, etc. Pero a mí no me gusta para nada esto. Yo no pudiera estar con un hombre que opina así, que piensa así de sí mismo, ¿no? Me parece que le falte dignidad, no pudiera. Pero entonces, total, no me gustaría como hombre. Pero es verdad que ha habido generaciones de cultura, en cultura en que se opinaba así. Entonces, este era el arreglo en aquella sociedad, la idea que se tenía de las relaciones sociales, en ese tipo de sociedad. No en todas, ¿ok? No sirven estos carteles así tan difundidos. Sirven solo para globalizar la idea de que el hombre es enemigo de la mujer, porque así quizá creen que peleando entre nosotros seamos más débiles y no puedan gobernar más fácilmente. La única cosa que se me ocurre. O quieren vendernos algún producto. Detrás de esto habrá algo, no sé. Una pastilla, una píldora que tranquilicen a la gente o que regulen el apetito sexual de la gente, no sé, o la agresividad, porque también yo estoy en contra de esto, ¿no? De que se asocie la agresividad con la sexualidad, porque en realidad la persona agresiva es agresiva siempre, la persona que no lo es, como decía antes también, cuando en aquella región y en aquella cultura había esta idea de que el hombre incluso era tonto si no agredía a una mujer o era gay, si no agredía a una mujer que iba teniendo determinados comportamientos o se vestía de cierto modo, de todos modos había hombres que no eran agresivos. Porque no lo eran por carácter. Entonces, vamos adelante. Son convenciones sociales, ¿no? Y lo que el ser humano tendría que entender es que si quiere globalizar una cultura, yo no quiero, pero hay gente que le parece bien, que quiere. Tiene que entender que esto no es natural y tiene que entender que le será difícil y tiene que entender que hay de todas maneras cosas que nacen porque están en la naturaleza humana. Entonces el hecho de que una persona con una vestimenta quiera expresar algo es algo que es como sentimiento en sí, como instinto en sí, es natural y es legítimo. No es legítimo que se vaya en contra de una ley que sea establecido porque la mayoría está de acuerdo y se supone que para el bien común, no es legal que esta persona vaya en contra porque lee otro mensaje en este tipo de vestido. Pero en el sitio web no soy feminista porque, ¿cómo era? No necesito el feminismo, algo así. Había un sitio web, luego pongo aquí abajo a lo mejor la info de un video que había yo hecho sobre esto, que aparecían mujeres con letreros
que explicaban por qué no se sienten feministas, porque no siguen ese movimiento. Había una con un letrero que decía: cuando yo me visto así, y mostraba un escote, quiero que me miren. O sea, hay gente que no, que me miren, no decía que me violen, pero tampoco le gustaba la idea de que se ha difundido de que no tenga nada que ver el hecho de ser sensual con la sensualidad, de que uno lo puede hacer porque simplemente es la moda. Y entonces, pero vamos a ver, hemos llegado a un punto tan grande de desconexión con lo que era la naturaleza humana, que somos capaces de ir por ahí con una camiseta que diga, o en inglés o incluso en nuestro idioma, qué sé yo, mátame, o escúpeme en la cara, porque es una canción o un eslogan o una broma. Pero vamos a ver, a lo mejor pasa una persona de 12 años o una persona de otro país, una persona que no, que no sabe de lo que nada de moda, de costumbre así nueva y actuales, y hace lo que dice mi camiseta. Es posible que lo interprete así o me tome por loca. O sea, ¿qué va? Estamos en este momento completamente desconectados, ¿no? ¿Esto es positivo o es negativo? Ninguna de las dos cosas. O sea, si a ti te gusta que lo que son tus vestidos, tu tatuaje, tu cosa escrita en la camiseta, o el tipo, si eres elegante o si eres menos elegante, si eres, no, diga algo de ti o no diga algo de ti, y que se diga lo que tú pensabas que se tenía que decir y no otra cosa que puede pensar quien te ve. Te puede gustar este esquema, pero si no, si tú eras una persona que quería que se mantuviera algo de sentido como mensaje en la vestimenta, entonces te sentirás mal. Todas las veces que cambiamos algo, perdemos algo, y todas las veces estamos contentos los que estamos de acuerdo, pero no están contentos los otros. O sea, no se puede decir que esto sea ni la voluntad de la mujer ni un derecho de la mujer, porque a lo mejor hay mujeres que quisieran que se entendiera con claridad un mensaje que dan y no se llega a entender porque ahora está todo confundido, o porque ha cambiado el tipo de sociedad. No se le puede hacer nada, eso sí. Y bueno, pero se han llegado se continúan a mandar mensajes adoctrinantes así, sin profundizar, sin que nadie pueda decir, bueno, pero ¿cómo hago yo si a mí si a mí me da tristeza no poder mandar un mensaje de ese tipo, que sea de que quiero expresar de algún modo mi sensualidad, no solo, no quiero a lo mejor que me obliguen a tener una relación, pero tampoco quiero pasar desapercibida, etcétera. O sea, todo depende, ¿no? Y entonces esa persona puede quedar mal. Ahora, siempre, de todas maneras, se hará lo que dice la mayoría, porque es así. Ahora, lo que es innatural es que la mayoría que los grupos sean tan grandes. Cuando un grupo es más pequeño es más fácil ponerse un poco de acuerdo. Por ejemplo, yo recuerdo muy bien que cuando yo era pequeña, en la región donde vivía la esposa del hermano de mi madre, las mujeres se pintaban mucho, se maquillaban mucho. En la zona donde nació él no se utilizaba maquillaje para nada, incluso las mujeres se cortaban el pelo corto, etc. Y él siempre la ha respetado, pero a ella se le hacía difícil hacerse respetar por las hermanas de él o la madre de él, que la veían como una persona grosera o un payaso. Entonces, a ella le costaba eso, ¿no? Pero era un matrimonio mixto, digamos, aunque ahora no se hablaría así porque no eran dos regiones o dos países diferentes, pero ni dos razas, digamos, entre comillas.
pero ella, ni dos etnias, pero ella, recuerdo que sufrió por eso. Pero, ¿qué se le va a hacer? O sea, son cosas o sea, lo que puede hacer una persona es establecer que haya una protección para que no ocurran violaciones, ¿no? Una protección que puede ser de tus amigos, del barrio, del sentido común o del policía, como uno quiera, o de la autodefensa, si sabes de artes marciales. Pero el hecho de que se pueda convencer al otro de que tú no estabas mandando aquel tipo de mensaje, en general, no tú como persona, sino que no exista ese tipo de mensaje, ya es más complicado, porque si esta persona se ha criado en una cultura en que se opina así, incluso él como hombre encontrará novia, tendrá el aprecio de su madre, etcétera, comportándose así, detectando en aquella vestimenta que ve de la mujer que pasa por la calle, que está, qué sé yo, en minifalda, interpretando en aquello algo como no la posibilidad de violarla por ley, o la posibilidad según su carácter, si es una persona agresiva o no, sino la idea de que esto sea posible y sea en cuanto a aceptación social, o sea, que sea aceptado socialmente, porque en su sociedad, que es la que vive en su entorno familiar, etcétera, se opina así. Entonces, esto es un poco diferente de cómo lo pinta el cartel. Yo personalmente, como digo, no soy agresiva. A mí me parece mucho más fácil hacer, qué sé yo, estrategia para que el mundo sea siempre más pacífico, si así lo queremos, o en general, o hacer estrategia para protegernos de cualquier agresión, por robo, por acoso sexual, por cualquier tipo de causa, no solo así asociando la agresividad a un tipo de situación, ¿no? La cuestión de la culpa, la cuestión de la palabra culpa es una cuestión más reconducible a la religión, a determinada religión, porque por ejemplo hay religiones que no consideran para nada ese tipo de palabra, pero sí consideran que todo depende de nosotros, o sea que hay una conexión, hay una responsabilidad, pero no hay que verla como culpa. En vez en la religión cristiana existe eso de la culpa, pero toda esa cuestión de que el feminismo se enfadó con esta palabra también es un poco absurdo, como lo es en el caso del feminicidio, que decía yo, en vez de la palabra que no existe, que se salvan más mujeres que hombres en caso de un incendio, ¿no? Lo que el feminismo quiso atacar muchísimo esa palabra culpa, pero en realidad el cristianismo, que yo no defiendo, no me gusta como tipo de religión, nunca he sido cristiana, pero el cristianismo, si vamos a ver, protegía a la mujer de la culpa, porque por ejemplo, si en el matrimonio, si él cometía pecados, ella se suponía que fuera él que la convencía a ella. Entonces, si se tenían relaciones que la iglesia no aceptaba, si la mujer decía que lo había hecho para salvar el matrimonio, o por orden de él, ella no tenía culpa, se salvaba el alma, técnicamente no iba al infierno. No estamos hablando de cosas muy superficiales, porque está claro que uno puede decir, ok, en esta vida
el hombre estaba justificado por esta idea de que era incontrolable su sexualidad hasta cierto punto digo yo, porque luego había cosas prohibidas, ¿no? Cosas prohibidas que se pagaban que se podían denunciar, ¿no? Pero digamos, vamos adelante. ¿Qué sucede? Que puede verse así, pero si la gente en aquel momento creía realmente, y era así, mucha gente creía realmente en el infierno, el hecho de tener una posibilidad más de salvarse el alma era una cosa importante, era una ventaja. Así que vamos a ver, tampoco es que se tiene que ver todo eso. Se ha utilizado la culpa, se han quemado las brujas, sí, pero se han quemado muchos hombres, se ha quemado gente que quería estudiar ciencia y que no se considerara la sabiduría exclusiva de los religiosos, que no tuvieron ellos en mano la biblioteca, etcétera, y a lo mejor eran más hombres que mujeres debido a que había más científicos hombres o ese tipo de digamos, sino científicos, bueno, investigadores, etcétera. Entonces, es el enfoque de ir a decir siempre que se quemaron las mujeres, que se le hizo daño a las mujeres, que se quemaron las brujas y no los brujos, es típica del patriarcado, porque da más lástima, da más tristeza que le pase a una mujer. Es así, o sea, mi opinión, porque la muerte de un hombre no impacta tanto en una sociedad como esa. En vez, a lo mejor, si la sociedad fuera igualitaria, como había muchas etnias conocidas, etcétera, en que por ejemplo, en una invasión todos atacaban, incluso los niños, o sea, todos eran guerreros y guerreras, la muerte de una mujer no era esa tragedia. Okay. Pero en nuestra tradición patriarcal sí que lo era, iba protegida. Y entonces esto fueron estratagemas de algún modo de proteger lógicamente más a la mujer que tenía más familiares que la querían que la que no, y de ahí viene que después a lo mejor la que crecía abandonadita o no sé qué terminaba en un postríbulo y se decía que, pero eran las mismas mujeres de la buena sociedad que decían que era útil sacrificar a una que no era su hija nunca, para que los hombres no le pidieran a ella cosas a lo mejor prácticas sexuales que iban en contra de los valores de la iglesia que ellas seguían. O sea, esto era así. No es que todo se lo inventaba el hombre por sí solo, era una cosa que se hacía en conjunto. La sociedad lo hacía, mujeres, hombres, ancianos, ancianas, etcétera. Los niños a lo mejor no, sino es que de cierto modo se pueda considerar la energía, así que expresa un niño, un bebé sin hablar como algo que influya, no lo sé, ahí habría que hacer un estudio que no lo sé, pero hombres y mujeres sí, las dos. Entonces, vamos adelante. Lo que yo digo aquí es, en otro video, como en el de Mae West o en otro video, he dicho, vamos a ver, las personas que me dicen que tantos hombres son maltratadores, o que el hombre es maltratador, o incluso cuando se habla de sexualidad estrictamente, cuando se dice que, que el hombre no satisface a la mujer en la cama, yo digo, a lo mejor que es esta persona o incluso que la mujer tiene más dificultad a tener el orgasmo, haga lo que haga o no haga el hombre, y yo digo, esta persona quizás a lo mejor es posible que haya tenido
pocas experiencias, se haya creído lo que dicen la prensa, porque la prensa quiere vender productos y a lo mejor le quiere vender el Viagra o alguna pastilla o el ¿cómo se llama? O el consolador, y entonces se vaya a creer todo lo negativo del mundo, ¿no? Pero a lo mejor si fuese una persona que ha tenido más experiencia, que ha tenido más relaciones, que ha sido más promiscua, como lo queremos decir, porque cada quien puede tener los valores que tiene o los instintos que tiene, pero no, yo no voy a hablar de hortalizas si me conozco solo la lechuga y qué sé yo. Y otra, o sea, yo voy a hablar de hortalizas si sé de aquello, ¿no? Si tengo un huerto con muchas, o si soy hija de campesinos o de gente que vendía en los mercados o gente que sabe de eso porque lo ha estudiado, etc. No me meto a hablar de cosas que conozco poco, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Habría que preguntarle a la gente que conoce más, la gente que ha tenido más relaciones, decirle, mira, de 10 hombres, ¿cuánto te han faltado el respeto? Entonces ya se pudiera hacer una estima, ¿no? Ahora, ¿cómo se le ha metido en el imaginario común esa cuestión de que si la lesbiana se controla cuando ve a otra mujer en minifalda, el problema no es la minifalda? Que ninguna de esas mujeres que se creen esta frase haya frecuentado bastante gente como para conocer 2 o 3 lesbianas y haya sido una vez acosada por uno, o importunada o agredida. Yo he visto en el artículo sobre mujeres asesinas seriales incluso cosas que me quitaron el sueño. Por ejemplo, una chica lesbiana que mató a otra con una motosierra, la hizo en pedacitos. Esta cosa fue premeditada, fue a escoger ese objeto que utilizó como arma y se lo compró por plazo porque no tenía todo el dinero. O sea, esta persona ha premeditado todo eso y ha hecho la cosa más sangrienta que se pueda pensar, y luego se dice que la mujer cuando mata o se suicida utiliza más métodos limpios, no crueles, no. A ver, esto porque a lo mejor no se lo encuentra a disposición, no se lo encuentra fácilmente, porque por ejemplo esto se ve muy fácil con Estados Unidos, por ejemplo, en comparación con Europa, donde se venden más armas, la gente dispara más. Yo creo que en Europa, si tuviéramos en casa cada quien un arma, sucedería lo mismo que sucede en Estados Unidos, lo que pasa es que no se usa. Ok, entonces, ¿cuánta gente ha conocido a esta mujer que escribe aquí? Si a mí me ha llamado la atención justamente el hecho de que unas veces en que he sido bueno, no sé cómo decir, en que una lesbiana o bisexual me ha hecho una propuesta, he sido acosada. Esta persona terminó siendo demasiado insistente y hasta no tenía la mano en su sitio, etc. Entonces, ¿por qué no creo que me pase a mí? Porque soy Marilyn Monroe, no sé. O cómo será que le guste a ella. Ni siquiera soy masculina, no lo sé. Quizás ella busca personas femeninas, no lo sé. Pero vamos a ver, tampoco soy una belleza espeluznante o una persona con, qué sé yo,
una persona muy carismática, que sé, no lo sé, simplemente habré conocido mucha gente y en la cantidad han salido esa persona, ¿no? Me acuerdo que una vez, como estaba contando, en una red social de contactos, sucedió que una chica bisexual que quería formar un trío y se había convencido de que tenía que ser yo la que invitaba a eso, que yo no, aunque yo no tenía ningún interés en eso, y en ella y su novio. Recuerdo que llegó a dejarme muy claro, esto no tiene, esto que voy a decir ahora no tiene que ver con la violación, pero es una cosa que me ha un poco sorprendido, ¿ok? Porque quizá no me lo esperaba. Porque hay toda una literatura que habla de que la mujer asocia esto con el amor, de que la mujer asocia el sexo con los sentimientos, los violines, los bombones de chocolate, qué sé yo. Al final, a mí me sorprendió, aunque no soy yo misma así, ¿eh? O sea, yo soy yo misma, no soy una persona. Yo soy una persona que ama la belleza, el romanticismo en el sentido general. Me gustan las cosas bellas, me gusta poner una música bonita en general, pero no lo relaciono con el sexo. Más bien vivo el sexo de una manera muy simple, por lo que yo creo que yo me escapé por casualidad del mundo animal. No veo todas esas complicaciones mentales como lógica. O todas esas sublimaciones, por no decir algo feo, decir algo bello, todas esas sublimaciones, toda esa todas esas necesidades de cosas que mejoren el acto en sí, a mí no me parece, ni siquiera tendría la paciencia de llegar a hacer a tener una relación íntima tan premeditada, tan pensada, bueno. Pero como se le atribuye esto en muchas novelas, cine o en el imaginario común o no sé en qué, en esa propaganda que ha sido la cuestión de la mujer, a la mujer, no me esperaba que esta mujer, me hiciera propuesta cuando veía que decía que no, entonces ella insistía, ¿no? Y al final llegó a hacerme propuestas diciendo, ok, entiendo que yo no te gusto, entiendo que la situación no era la que tú ibas buscando, entiendo que no te puede interesar lo que estás viendo de la foto que he puesto en mi perfil, etcétera, pero al menos ven, ten una cita con nosotros porque verás que yo puedo hacerte divertir con juguetes que tengo, con consoladores, me hablaba de esto, ¿no? Y yo decía, pero vamos a ver, contrariamente a lo que se ve a primera vista, así con esta, hablando siempre de determinada cultura, que la que luego ha llegado a ser más mediática, que la así llamada occidental o más o menos, se considera que la mujer se dé importancia, no se deje convencer a la primera, etcétera, etcétera. El hecho de ver a una mujer que en el momento en que se relacionaba con otra mujer y tomando la iniciativa, llegara a pasar por encima, por completo, del hecho de que no había atracción por mi parte, o sea, no me gustaba ella, me sorprendió. O sea, técnicamente me estaba diciendo que ella quería hacerlo conmigo, aunque a mí no me gustara ella. Aunque hubiese que inventar malabarismo para que a mí de algún modo no me desagradara el acto, de manera que yo aceptara
porque lo que quería ella era que físicamente yo estuviese ahí como una muñeca técnicamente, porque ella la cuestión de hacer, de intentar convencerme con así cosas que pudieran gustarme, la ha utilizado para ver si yo aceptaba, pero si yo hubiera aceptado, no digo apuntándome una pistola porque estábamos online, pero qué sé yo, sobornándome con dinero, intentando comprarme o de alguna forma, probablemente le hubiera dado lo mismo. O sea, lo que ella quería era me sentí así, ¿ok? Me sentí así, no es que pueda jurar que era lo que ella quería, no, me sentí así. Ahora es difícil de explicar, pero en nuestro diálogo me sentí así. Esta persona quiere una cita conmigo de cualquier modo, tenga que hacer lo que tenga que hacer para lograrlo y no importa cómo me sienta yo. O sea, no es la cosa principal, el hecho de que yo pueda de que yo pueda sentir atracción o de algún modo pasar un buen momento en la cosa principal que le interesa. Esto me dio la sensación así, ¿ok? Por cómo me hablaba, que hubiera encontrado cualquier excusa, solo que después yo corté la comunicación porque ya estaba harta, porque a cierto punto a lo mejor a mí no me gusta ser maleducada, pero si no me hacen caso, si no me toman en cuenta si no toman en cuenta mis preferencias, si no le vale nada a mí, no, entonces corto la comunicación, ¿no? Lógicamente, pero esto hubiera seguido infinitamente esa comunicación, porque la intentaba todo. Entonces, digo, ok, que muchas veces las personas que se creen este tipo de suposición negativa, este tipo de propaganda, o la persona que participan en confeccionar este tipo de producto que se manifiesto, tengo la sensación de que sean personas que han vivido poco. Si no, mienten, porque no puede ser que todo me pase a mí, ¿ok? No puede ser que todo me pase a mí, esto digo. O sea, si alguien tiene más experiencias similares a la que he contado ahora, por favor que comente, porque quiero ver si digo algo que sucede comúnmente o si nada, hay que ir a ver qué tipo específico de rostro tenga yo. Digo rostro porque además me sucede mucho en las redes sociales, me piden amistad muchas mujeres que están en el ejército. ¿Por qué pasa esto? Que alguien me lo explique, que yo soy pacifista. No se entiende de mi perfil, de mi foto de perfil. Soy pacifista desde que nací y me contactan muchas veces, bastantes veces, lesbianas que son soldados. De cualquier parte, de varias partes del mundo, no lo sé cómo es. ¿Por qué sucede esto? Por favor, que alguien me lo explique, porque me da una sensación negativa, ¿no? Atraer ese tipo de personas. Es mi opuesto. ¿Por qué será? Lo opuesto se atrae, no lo sé. Bueno, cierro aquí el video. Espero que se pueda vivir siempre mejor. Yo pero creo sinceramente que este tipo de manifiesto solamente va a dar ansiedad y aumentar rencores inapropiados. Yo creo que tenemos que reconocer que estas son convenciones sociales, pactos sociales, que la sociedad en la naturaleza se forma naturalmente en grupitos más pequeños, cada uno con su regla bien diferente de otros grupitos, y que tendríamos que hablarlo entre nosotros. O sea, si no, nada, tomar la cosa, si no se puede, si tiene que venir esta globalización o
al menos a nivel de bloques del mundo, naciones, bloques, continentes, al menos tenemos que ser un poco más sinceros cuando hacemos las propagandas que creemos necesarias. O sea, decir, bueno, gente, no carteles así que te tratan como tonto si no piensa como la persona que le escribió, sino carteles que digan, manifiestos que digan, las cosas están cambiando, la tradición que era tal se transforma en tal otra, por el bien de todo es mejor que se entienda que ha pasado esto, porque así no se va a complicar las cosas. Y luego, pero, nadie tiene la varita mágica, o sea, las cosas cambian si la gente quiere que cambien. Entonces, cuando digo gente, me refiero a los dos géneros y a todos los géneros que puedan existir y a todo el tipo de personas que pueda existir. Porque realmente cuando se hace una propaganda muy fuerte y agresiva y que te trata como tonto si no eres espontáneamente acorde a ese tipo de persona, que a veces si no te pareces a la que se considera en ese momento la persona justa, inteligente, aceptable socialmente, etc., esto te llega como un insulto y no es nada que te, digo yo, pienso yo, no es nada que te invite a cambiar. Es simplemente algo que te hace sentir aislado e insultado o insultada, porque depende de, también una mujer puede pensar de esa forma que se denomina machista comúnmente. Entonces, más bien te pones a la defensiva. Entonces, no hablo de mí, como digo, yo he sido una persona muy, sin querer, muy moderna, en el sentido que mi ideal iba hacia un tipo de libertad de movimiento y soy muy sociable, así que me he relacionado mucho en todos los sentidos, pero sin despreciar a la otra persona que no querían ese tipo de cambio. O sea, el desprecio en mí no existe, simplemente teníamos opiniones diferentes y claro, si algo incluso me cae muy mal, como qué sé yo, cosas violentas, pero una cosa violenta que otra, ¿ok? Y cuando veo, por ejemplo, la gente ir al delfinario, me siento mal, porque tiene que ir uno a ver cómo se muere pronto un pobre delfín en una piscinita lanzando pelotas, que no es lo suyo, cuando estaba tan tranquilo en el mar. No lo veo, no, o sea, no lo veo agradable, no lo veo aceptable por mi punto de vista, ¿no? Mi punto de vista, pero el desprecio, el ataque así a la persona que va a ver ese espectáculo no es de mi carácter. Yo iría a hablarle, conversar, a decir, mira, ¿qué sucede? Porque yo siento tanta tristeza y tú no, hablamos del tema, no soy así, ¿no? Entonces no me reconozco en este tipo de propaganda. Pero entre otras cosas, por todas las razones que dije hasta ahora, me parece mentirosa y me parece además que la mayoría, que la gente que se la cree es gente que ha vivido poco. Pero con eso no quiero decir nada negativo. Está bien que una persona sea introvertida, frecuente poca gente, está muy bien. El hecho es que después pero no se ponga a hablar de sociedad, estadística o cosas que implican números de gente, porque, a ver, no es lo suyo, ¿ok? Entonces ahí lo único que puede dar son información falsa, desinformación, y ¿a qué viene esto? No sé. Bueno, total, así que
Os invito a comentar y hacer el video, no sé cuánto he hablado, gracias por escuchar. Dejo este tema y voy a escoger algo de qué hablar en el video de mañana. Chao.